Vamos a continuar con la lectura bíblica matutina en este día. Estamos en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Y hoy terminaremos este capítulo dando lectura del versículo 23 al versículo 39. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos y por escribirnos. Agradecemos también que comparten con sus contactos la lectura bíblica matutina. Y desde luego, gracias por sus oraciones. Que Dios les bendiga a la hora que nos estén escuchando. Deseamos que el Señor les fortalezca y que esta palabra sea de bendición para su vida. Así que bueno, daré lectura a la bendita palabra de Dios. Dice así: Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre con el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: Todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con su muy grande lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos, y también el capítulo 13. Notamos, hermanos, como lo hemos mencionado, que los problemas de la familia de David continuaban incrementándose. Ahora David tenía que ver con la desgarradora situación de que perdía otro hijo. Y también David podía sentir ese intenso
dolor que entre sus hijos mismos se sentía uno al otro. Había un odio de parte de Absalón hacia su hermano Amnón. Todo eso desgarraba el corazón de David. Ahora notemos que tan difícil era el odio que sentía y tan profundo el odio que sentía Absalón por su hermano, que se negó incluso a hablarle a su hermano durante más de 2 años. Mientras el fuego de su ira era avivado por sus planes para vengar el mal que Amnón le hizo a su hermana Tamar. Notamos que la Escritura dice, 2 años estuvo Absalón prácticamente planeando la forma más adecuada para eliminar a su hermano. La mayoría podría estar de acuerdo en que el odio más intenso que se pueda ver ocurre a veces dentro de los mismos miembros de la familia. Esto es muy triste. Aquí tenemos un ejemplo. Ese odio intenso se produce dentro del mismo seno familiar. Una vez más tenemos que preguntarnos, queridos hermanos y amigos, ¿dónde estaba David en medio de este conflicto? ¿Dónde se encontraba este padre? ¿Estaría al tanto del violento disgusto que había entre los miembros de su familia? ¿Sabía de este odio que había entre su hermano Absalón y Amnón por esa horrenda canallada y maldad que hizo Amnón con su hermana Tamar? Seguramente David sabía que su hermano Absalón tenía ese odio. Pero ¿dónde estaba David para poder tender un puente entre sus hijos? ¿Por qué no hizo nada para calmar la situación? Por un lado, la primera situación o la primera desgracia que sufrió su hija Tamar en manos de su medio hermano. ¿Dónde estaba David? Y ahora, ¿dónde está David durante esos 2 años donde su hermano Absalón tramó la muerte y la venganza de su hermana Tamar? Uno de las situaciones, queridos hermanos, que se puede observar en la vida de David al tener muchas esposas, al tener la decisión de tener muchas esposas, es que David no tenía la capacidad, y sabemos prácticamente es revelada la incapacidad para que él se desarrolle como padre, como esposo que Dios quería que él fuera. Por eso Dios instituyó desde el principio marido y mujer. Solamente hemos dicho que la poligamia ha traído muchos problemas. Dios nunca autorizó la poligamia. Dios nunca autorizó. Sin embargo, los hombres como David y otros hombres, aún incluyendo hombres que caminaban en los caminos de Dios, se fueron por ese camino que se acostumbraba en aquel tiempo, pero no era justificable por la palabra de Dios. Y esto trajo muchos problemas. Lo podemos ver en la vida de Abraham, lo podemos ver en la vida de Jacob mismo, con sus hijos, y aquí en David. De tal manera, hermanos y amigos, que esta falta de participación en la vida de David para involucrarse con sus hijos, que probablemente él solamente podía decirles que estaba demasiado atareado, demasiado ocupado. Mientras él se encargaba de los asuntos del Estado de Israel, probablemente sus hijos estarían a cargo de los asuntos de su casa. No sabemos, pero aquí podemos notar una ausencia nuevamente de parte de David. Hermanos y amigos, ¿y por qué remarco esto? Porque estamos viviendo en una generación de padres desinteresados, padres ausentes, que aunque se vive en la misma casa, papá y mamá y los hijos, hay un ausentismo de parte de los padres. Y cuando ya suceden las tristes situaciones, hasta entonces, tristemente, los padres son los últimos en enterarse, o porque no quisieron enterarse. Queridos hermanos,
Así también sucede con muchas madres que se quedan como la única fuente de disciplina y autoridad en el hogar. Son las madres las que tienen muchas veces que aplicar la disciplina porque el padre se encuentra ausente. Yo quiero decirles que podemos estar seguros de que Dios nunca planeó que las cosas ocurrieran así. Jamás. El plan original de Dios no fue así. Pero bueno, aquí notamos nuevamente cuando nos salimos de los planes de Dios. Y cuando nos salimos de los planes de Dios en el seno familiar, en el seno del hogar, en la forma también de educar y corregir a nuestros hijos, también vamos a tener serios problemas. Ahora, volvamos a la historia para ir terminando esta lectura. Notamos que silenciosamente Absalón alimentó durante un promedio de 2 años el odio contra su hermano mayor, Amnón, hasta que finalmente supo lo que iba a hacer. ¿Qué hizo? Bueno, la Biblia dice que era la época de esquilar las ovejas e invitó a toda la familia a una comida. Por lo que dice la Biblia, David declinó la invitación, diciendo que sería mucha carga tenerlos a todos en esa ocasión. A lo que Absalón replicó: pues si no, te ruego que vengan con nosotros Amnón mi hermano. En ese preciso instante David debió darse cuenta de que algo andaba mal, porque hizo la pregunta: ¿para qué ha de ir contigo? Pero Absalón contestó rápidamente, solicitó, rogó y hasta presionó a su padre para que le concediera lo que le pedía. Los hijos resultan a veces muy eficientes en la manipulación de sus padres, especialmente cuando estos no les están dando lo que ellos quieren tener. Ocurrió entonces que en la reunión familiar, mientras todos la estaban pasando bien, Absalón les ordenó a sus hombres que atacaran y mataran a su hermano Amnón. Los otros vieron horrorizados y huyeron en pánico. Las primeras noticias de la tragedia familiar daban la impresión de que Absalón les había dado muerte a todos sus hermanos. Cuando David se enteró, el pesar lo puso fuera de sí. Rasgó su manto real y se postró rostro en tierra lamentándose. Pero Jonadab, que parece haber sido parte de todo esto, sin embargo, él sabía que únicamente había sido Amnón. Amnón había sido asesinado y le informó rápidamente a David lo que había ocurrido. Dice la escritura que Absalón huyó y rápidamente los hijos del rey se presentaron en el palacio y lloraron juntos. Hermanos y amigos, la tragedia y la vergüenza era aún mayor porque el asesinato había sido cometido por uno de los propios hermanos. Absalón se fue a una ciudad llamada Gesur, el pequeño reino del norte de Israel. Fue el sitio donde Absalón buscó refugio con la familia de su madre. En ese lugar de la antigua Siria reinaba su abuelo Talmaí. David hizo duelo durante muchos días por su hijo Amnón, que era su primogénito, recordemos, y también estuvo sufriendo por la ausencia de su hijo Absalón, porque en realidad había perdido 2 hijos, uno asesinado y el otro buscado, y para el caso como si éste hubiera muerto porque se fue huyendo de la familia. Ese era otro recordatorio, hermanos y amigos, para David de su propio crimen y apartamiento de Dios. Otra vez resuenan las palabras del profeta Natán. Seguramente vinieron a la mente de David y le resonaban estas palabras de parte de Dios cuando él provocó el crimen, el asesinato de Urías, el adulterio con Betsabé. Estas palabras le dijo Natán de parte de Dios: no se apartará jamás de tu casa la espada. Hermanos y amigos,
Dios no le estaba permitiendo que olvidara esto, porque Dios cumple sus juicios. Así que, hermanos, pongamos atención en esto, y esto que hemos leído, pues es una tragedia familiar, pero todo tiene una raíz, no olvidemos. Por lo pronto, pues oremos y terminemos en esta mañana, tarde o noche. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, la recibimos, aplícala a nuestro corazón, que redarguya nuestro corazón. Señor, que nos instruya y nos capacite. También te pedimos por las necesidades de este día. Tómalas en tus manos preciosas. Te lo pedimos, Padre bendito, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana, porque vamos a tomar capítulo nuevo, capítulo 14. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.